Y Singh quiere decir león también. Oh. Yo aprendí eso cuando yo estuve en la India. Okay. Interesante. Entonces tu nickname y tu nombre oficial. Oficial. Que me dio el sacerdote hindú. El sacerdote hindú. Tu nombre te fue dado por un sacerdote hindú. Efectivamente. Cuando yo nací, mis padres tuve que ir al sacerdote. Uh-huh. Y el sacerdote va a buscar en su libro, según la fecha, etcétera, donde tú naciste, cuando tú naciste, así te da el nombre. Y ahí nace tu nombre. Ahí nace el nombre, Chhatrapal Singh Ram. Chhatrapal dice que viene la palabra hablar, rey, hablar. Singh también es rey. Hablar, león, persona independiente, interesante. Es un nombre Sikh, más bien. Y Ram es el nombre del profeta de la India, el dios de la India. Wow, entonces en Familia Peregrina hoy estamos conversando con un león que habla y que es un profeta a la vez. Más bien disfruta la independencia, la libertad que Dios me ha dado. No hay sentido sin la acción comprometida, que practiques el amor con las entrañas. Y es que hay creación tan diversa, porque somos una casa compartida, una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola, te saluda Rubén Ortiz y esto es Familia Peregrina. Una de las intenciones de nuestro podcast es escuchar las voces de quienes trabajan junto a comunidades de fe que no tienen exposición en los medios masivos. Voces que no se conocen fácilmente por los canales de noticias regulares. Líderes de la comunidad que están en el camino junto a la gente. En este sentido, a Familia Peregrina, como parte del Ministerio Latino del Compañerismo Bautista Cooperativo, le interesa darle espacio a quienes de forma silenciosa pero efectiva sirven a sus comunidades con compromiso y eficacia. En nuestro programa de hoy, un vivo ejemplo de esto. Por décadas, el Dr. Chhatrapal Singh Ram ha servido a su comunidad en Guyana. Lo ha hecho bajo su amor por su pueblo, el pueblo guyanés, pero también lo ha hecho movido por su fe. Una fe que rebasa las razas, tradiciones religiosas y motivaciones políticas de sus vecinos. En este y un próximo programa de Familia Peregrina nos acercamos a la realidad de ser un líder comunitario en un país como Guyana. Escuchemos. Conversamos con el doctor Chhatrapal Singh Ram y no todos los días en Familia Peregrina tenemos la oportunidad de conversar con alguien que viene de un país del cual no escuchamos muchas noticias, sin embargo que es parte del continente americano. Sí, desgraciadamente es así, pero Guyana ha ocupado la noticia mundial por razones que no debe ser. Acordamos de Jim Jones, mucha gente se acuerda de eso. 1978. Efectivamente, yo estaba en Cuba estudiando y ahora es por la elección, lo que está pasando en Guyana, pero también hace 2 años por la reserva, la exploración y descubrimiento de la reserva de petróleo en el mar del Atlántico. A que ahora sí vamos a tener más noticias de Guyana. Efectivamente, ahora se están hablando mucho por la reserva tan enorme que se ha encontrado en el mar. Dr. Chhatrapal Singh Ram, nosotros tenemos una historia de vida que empezó cuando yo era un niño y ya tú eras un joven llegando a la isla de Cuba y yo estaba miembro de una iglesia y yo recuerdo el día que tú subiste las escaleras de esa iglesia y nunca se me olvidará de aquel personaje diferente con un pelo lacio y una piel oscura, así como una persona hindú, básicamente, que se acercaba a la iglesia y que hablaba un español bastante complicado. Y mis padres lo acogieron en la casa y la iglesia lo abrazó y terminó siendo un líder dentro de la iglesia en Cuba y mucho más. Cuéntanos un poquito de eso rápidamente. Qué momento más lindo y doy gracias a Dios por la oportunidad de llevarme a Cuba en el año 77 y ahí de verdad fue a estudiar estomatología
Pero más, como ha dicho la gente en Cuba, yo fui como misionero en Cuba. Para mí fue una experiencia tan bella y linda conocer el pueblo cristiano cubano y compartir con ellos. Y por supuesto la familia Ortiz, que ha sido una bendición enorme hace más de 40 años. Y aquí estamos. Y aquí estamos, nuevamente estamos viviendo cerca. Por la gracia de Dios nos hemos reencontrado y disfruto mucho tu amistad, como he disfrutado tu vida, tu ministerio, el de tu esposa, preciosa cubana, a quien conociste en Cuba, con quien te casaste, has tenido hijos, se fueron a Guyana, después se fueron a estudiar a Colombia, estudiaron teología, después de los dos haber sido terminados sus grados en medicina y en estomatología. Ustedes tienen una preciosa vida ministerial de trabajo en la iglesia, específicamente también en plantación de nuevas obras, en clase, en seminario, ustedes han hecho de todo. Leon, qué bendición, y te ves joven. Mira, la vida es que nadie forma a nadie. Uh-huh. Yo creo que juntos nos formamos uno al otro. Somos producto de la inversión de tanta persona y esa es la verdad de mi vida. En Cuba, la universidad, en Guyana, los misioneros, la amistad. Hace una experiencia maravillosa y también estuve en Colombia. Es un sueño de terminar mi estudio teológico y volver a Guyana y no quise ser pastor al principio porque soy estomatólogo y iba a enseñar más bien teología en el seminario de Guyana, pero por necesidad en el pueblo, en el campo, no había pastor y mi familia tenía dónde ir. Yo digo, bueno, aquí estoy. Y nosotros cogimos la iglesia, ahí servimos en 3 iglesias en Guyana, 3 iglesias bautistas en Guyana. Cuéntanos un poco de la cultura de Guyana, que es muy diferente al resto de la cultura en América Latina. Eso es interesante porque Guyana es el único país de Sudamérica que habla, su idioma es inglés, dado porque fue una colonia de la Gran Bretaña. En el año 66 tuvimos nuestra independencia. Guyana está en el noreste del continente sudamericano, que hace frontera con Venezuela, con Brasil y la Guyana holandesa, o Surinam, que mucha gente ahora conoce. Entonces nosotros pertenecemos más bien al Caribe por la cultura caribeña. No obstante, Guyana tiene la mayor cantidad de gente que han venido a la India, a esta parte del hemisferio. Surinam, Guyana y Trinidad Tobago y alguna otra isla del Caribe tiene la población que han venido inmigrantes de la India. Los otros han sido mezclados indígenas, portugueses, por supuesto los indígenas, ¿no? Algunos ingleses, europeos que se han quedado. Pero Guyana tiene una cultura, multicultura, de religión, de etnicidad, algo muy curioso y puede ser también muy complicado. En inglés dicen como un melting pot. Es una olla donde se han mezclado muchas cosas. Efectivamente, hasta el idioma de la India, hasta cierto punto, en el idioma que la gente habla en la calle, sobre todo los indios, habla idioma mezclado con idioma de la India. Pero el idioma normal que se habla es el inglés en todo el país. La educación por excelencia ha sido británica. Cuéntanos un poco en el tema de religión específicamente. Todo ese melting pot, ese olla donde se mezcla todo eso, está el hinduismo, está el cristianismo. ¿Hay algunas otras religiones? Mayormente por la estadística que dice más del 50% son nominalmente cristianos. Es decir que cuando se muere, cuando se casa, quiere que el sacerdote, el pastor está ahí para hacer la ceremonia. Hay una parte que también que son la religión africana, se ve bastante. Hay un sincretismo, como es lógico, entre los esclavos que han sido liberados, mantenían su religión, mezclando con el cristianismo. Hay una mezclancia ahí, se ve. Cuéntame una historia de esa mezcla en tu propia pastoral. ¿Has estado de pronto un día invitado a algún funeral de otro tipo de religión? ¿Has tenido que visitar a alguien en el hospital que no pertenece a la religión predominante o tal vez a tu propia tradición cristiana?
Hay que tener una sensibilidad tremenda para ministrar en Guyana, como pastor, como líder cristiano, porque la gente te respeta y uno no debe abusar ese privilegio que tú tienes. Por ejemplo, tú llegas a algún lugar y tú estás y te llaman. A mí me han llamado, había función hindúes y musulmanes, que es muy raro que ellos digan que un pastor hable. Sin embargo, a mí me ha invitado. Yo me quedé sorprendido, de tal forma que Ruth, mi esposa, me dijo, prepárate siempre si tú vas a algún lugar. La oportunidad está, entonces hay que tener mucho tacto, mucha sensibilidad y mucho conocimiento cuando va a ministrar en este medio y no faltar respeto a esa gente. No es llegar como llegaba la gente y habla y se va. Es el concepto de Emmanuel. Yo digo el concepto de la immanuelización. Es una nueva palabra que yo inventé en el seminario cuando yo estaba estudiando. ¿Cómo es la immanuelización exactamente? O sea, el Dios con nosotros. Es nuestro responsabilidad, nuestro papel dentro de la sociedad. De ser parte con ellos. Encarnacional. Efectivamente, es la parte que da más recompensa al ministerio del líder cristiano, que tú puedes sentar con ellos y participar con ellos. Para mí ese es el gozo más grande. Tú dijiste sentar y participar, no sentarte a discutir, ¿no? No, nosotros ya no voy a discutir. Tu vida y tu mensaje, tú puedes hablar con de nuevo tu mensaje de la salvación, de la resurrección, del perdón de Dios, del amor de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia que tú ves entre el hinduismo en el cual está sumido mucha de la gente tuya en Guyana y el cristianismo? ¿Y por qué tú crees que es relevante cuando tú hablas acerca de tu relación de fe con Dios de una forma no agresiva, como bien decimos, y de una forma de no discutir? ¿Cuál es una área que tú siempre resaltas, por ejemplo? La experiencia personal es la piedra angular. Ella puede discutir todas esas cosas, pero tú hablas del perdón y la libertad que tú tienes en Dios. Acuérdate que el hinduismo está buscando a Dios. El concepto de manualización es que Dios llega a nosotros a través de Cristo. Es tremendo mensaje. Entonces Dios con nosotros y el perdón, el amor. Es un mensaje tremendo. Por ejemplo, con el Islam es algo muy fuerte en Guyana. ¿Hay también Islam en Guyana? ¿Cómo no? Hay un porcentaje grande del Islam. Doctor, tú has tenido entonces que mediar en todos esos grupos casi igualitariamente, porque lo digo desde una experiencia de un cristiano que vive en los Estados Unidos. Aquí somos mayoría los cristianos. Entonces, para mí o para cualquiera de mis colegas clérigos y pastores, es normal hablar en ciertos términos, en cierta cultura, e incluso a veces más protestante en ciertos lugares, como es en el sur de los Estados Unidos, y se nos hace cómodo para nosotros movernos en ese mundo. En el caso tuyo, tú tienes que aprender unas herramientas para poder convivir con una bastante, aunque sea un 50% que dice que es cristiano, en una cultura donde hay mucha diversidad. ¿Cómo es eso? Curioso. La situación en Guyana, me doy cuenta que antes, yo iba a decir más de 10, 12 años atrás, que los cristianos vivían en su propio mundo. Hasta tienen miedo salir de ese mundo para comunicar el evangelio y participar en la sociedad. Ese fue un error grande de los cristianos, sobre todo los protestantes en Guyana. Y yo me doy cuenta de eso, que siendo odontólogo, estomatólogo, yo participo en toda la sociedad. Hasta que había un punto, había una matanza en mi pueblo, donde tuvimos que salir, la iglesia tuvo que salir y participar. Y me doy cuenta que ahí está todo el mundo, el dolor era tan grande. Había cristianos muertos, musulmanes muertos, hindúes muertos. Y me doy cuenta que tuve que sentarme en la misma mesa con los imán, con los sacerdotes islam y los pandits, lo que llamamos nosotros sacerdotes hindúes, y podemos conversar, y los políticos también. ¿Cuándo fue esto, Leon? Eso fue hace como 10 años atrás. O sea, esas nuevas herramientas
¿Las empezaste a practicar al ver una crisis? Bueno, yo era siempre un hombre del pueblo, siempre por mi trabajo, siempre. Pero así